Hola amigos del ajedrez, vamos a continuar con el repertorio de aperturas abiertas Defensa Philidor en la entrega número 12. En esta variante las negras capturan en el centro y desarrollan su alfil a G7 apuntando hacia ese sector. Aunque esta es una variante poco usada en la práctica, es bueno para los suscriptores seguir todo el vídeo, porque en el mismo existen temas de combinación y ataques diferentes que ayudarán a concretar temas tácticos importantes, sobre todo en el ataque a ambos flancos. En esta ocasión, como es la defensa Philidor, comienza con E4, E5, caballo F3, D6, D4. Y ahora el negro realiza la variante del cambio en el centro E por D4, con lo cual elimina la tensión central y el blanco responde con caballo D4. Las negras aquí tienen dos planes diferentes. El primero está conectado con caballo F6, que estudiaremos en otro vídeo. La variante relacionada con alfil E7 es respondido con caballo C3 y después de caballo F6 se transpone a la línea caballo F6, que ya dijimos lo veremos en otro vídeo. Así que la otra línea es G6. Después del cambio en D4, las negras de esta forma van a intentar llevar el alfil a la gran diagonal, donde es más activo que en E7, pero al mismo tiempo le da al blanco un indicio, que es el peón de G6, para realizar un ataque en la columna H por medio de H2, H4, H5 y a veces, raramente, pero se da también la posibilidad del avance F4 y F5, donde esto se presenta en los ataques de lados opuestos. Veamos cómo continúa esta variante. Sigue caballo C3, el desarrollo más lógico y natural, alfil G7, alfil E3, y ahora dos posibilidades por parte de las negras. Una es caballo E7. Esta es una posibilidad de desarrollar el caballo, pero tiene dos inconvenientes. Yo diría más bien que tres, al final tres. Cierra la columna E, deja de controlar la casilla H5 y las casillas centrales. Por lo tanto, esa no es una buena opción, pero veamos cómo el blanco continúa para aprovechar estos defectos de dicha jugada. Dama de 2, caballo B a C6, enroque largo, enroque corto, H4. Amenaza evidentemente el avance H5. Aquí el negro juega H5, estableciendo el rompeola, y el blanco responde con F3. Las blancas intentan cambiar los alfiles de casillas oscuras con alfil H6 y posteriormente empujar el peón a G4, forzando al negro a capturar en G4, que haga H5 por G4, y entonces el peón de H4 avanzaría a H5. Continuando con la partida o con el análisis, las negras tienen dos posibilidades. Veamos primero caballo E5. Veamos cómo continuó la partida entre Moore y Giorgos en Austria 1997. Alfil H6, cumpliendo su plan, llevando a cabo su plan de eliminar los alfiles de casillas negras. Caballo 7, C6, alfil por G7, rey por G7,
alfil E2. El alfil desde aquí apunta a la casilla G4 para tenerla bajo control. F6, rey B1, jugada importante en muchas variantes donde se realiza el enroque largo. Caballo por D4, dama por D4, alfil E6. F4, avanzando el peón para destruir el enroque de las negras. Caballo C6, dama D2, dama D7. F5, G por F5, alfil por H5, caballo E5. Después de E por F5, alfil por F5 y caballo E2, las debilidades del enroque de las negras se hicieron sentir posteriormente, alcanzando la victoria el bando blanco. La otra continuación es caballo por D4, cambiando los caballos centrales. Sigue alfil por D4, esto claramente favorece a los planes del blanco de eliminar los alfiles de casillas negras. Alfil por D4, dama por D4, caballo C6. Dos posibilidades nuevamente, dos variantes. Una, dama D2, que también es posible. Esto se presentó en una partida entre Sternbrink y Spassky en Alemania en 1987, que continuó con alfil E6, alfil E2, dama F6. La dama sustituye la debilidad de las casillas negras. El blanco hizo F4, torre a E8 y la ruptura que habíamos mencionado. Ya hemos visto dos veces en la que el blanco hace F4 y F5, aunque raramente se hace. Pero en esta variante con el caballo en E7 parece que existe esa posibilidad. G por F5, alfil por H5. Las blancas tienen un mejor juego, quien ya ha arruinado de esta manera el enroque de las negras, mientras que su propio rey está bien resguardado. Continuemos con la otra variante. Dama E3, alfil E6, alfil E2, dama F6, rey B1. Esto se produjo en la partida Kohler-Balsan en Biel 1995, que continuó con caballo E5, G4, típico de estas posiciones, de esta estructura de peones. El negro respondió H por G4, F4, desalojando el caballo que fue a C4, caballo C4, y las blancas eliminaron dicho caballo con alfil por C4, alfil por C4 y cumplen con el plan establecido al avanzar el peón y tienen por ese motivo un fuerte ataque. Siguiendo la línea principal con caballo F6, que es el desarrollo más natural y lógico, puesto que controla el centro y mantiene la mirada sobre la casilla H5. Tendríamos que sigue dama D2 y ahora tres posibilidades. Una, caballo C6, a lo que continúa con F3, enroque corto y enroque largo. Esto conduce a por diferente orden de jugada a la línea principal. Debemos observar que esta posición es similar, y lo mencionaremos también más adelante, al ataque dragón, con la diferencia de que el ataque yugoslavo en la defensa siciliana variante dragón. La diferencia está en que el peón de las negras está en el dragón en E7, dándole la oportunidad de tener contraataque en la columna C, mientras que ahora el peón está en C7 y no tiene esa opción. Por lo tanto, las negras buscarán otra opción ligada al ataque en el ala de dama. La otra alternativa es
D5. Una ruptura central que favorece a las blancas de la siguiente forma. Cambiando en el centro, E por D5, caballo por D5, alfil G5, F6, y ahora el blanco realiza un sacrificio de alfil. Deja el alfil de G5 en la posición donde está atacado y realiza el enroque largo. Aquí las blancas tienen una posición difícil, ya que su rey y su dama caerán bajo el ataque de las torres a lo largo de las columnas abiertas que están en el centro del tablero. ¿Aceptan el sacrificio o no? Una variante es no aceptarlo de momento y jugar caballo C3, sigue dama por C3 y ahora capturar el alfil. F por G5, pero después de alfil B5, las negras tienen tres posibilidades en la cual cualquiera de las tres alternativas salen mal paradas. Por ejemplo, rey F7, sigue alfil C4 jaque, rey E8, veremos por qué no va a F8, de todas formas lo fuerzan a ir a esa casilla, y después de torre H, E1, rey F8, la dama de D8 está sin protección y es capturada luego de caballo E6 jaque doble, y la dama de D8 será capturada. La otra jugada es C6, pero a esto sigue igualmente el ataque en la columna E con torre H, E1, rey F7 y alfil C4. Pueden observar que en esta posición el rey de las negras está bajo mucho fuego de todas las piezas blancas. La otra alternativa es cubrirse con el caballo, pero ahí el blanco igualmente juega alfil por C6, B por C6 y dama por C6 jaque, con lo cual la posición es completamente desesperada. Veamos, después de la captura del alfil con F por G5, que es la tercera alternativa, sigue dama de 2 jaque, rey F7 y dama F3 jaque. Las negras aquí están en una mala situación, puesto que le están atacando al rey, amenazando al rey y amenazando el caballo simultáneamente. Juegan ahora caballo F6, que es una jugada para proteger el caballo, pero sigue alfil C4 y la posición es desastrosa, con lo cual perderán igualmente su dama, similar a las líneas que vimos anteriormente. La otra jugada es cubrirse con el caballo en F4, pero igualmente el jaque alfil C4 es ganador para las blancas. Entonces siguió alfil F6. Las negras deciden entregar su pieza, devolver la pieza, pero en este caso las blancas tienen dos opciones. Aunque las dos conducen a finales, uno puede ser llevarlo directamente con dama D5. Seguiría dama por D5, caballo por D5, alfil D8. Alfil a C4, amenazando un fuerte jaque a la descubierta, rey G7 y torre H, E1. Puede usted mismo observar que la ventaja de las blancas es muy amplia, amplio desarrollo, las torres muy activas y pronto podrían ganar la posición. Regresando a la otra variante, el blanco puede capturar en D5 en lugar de cambiar las damas. Las negras responderían con C6 y ahora se produce caballo por F6, recuperando o eliminando, mejor dicho, la pareja de alfiles del contrario, y de esta forma, después de dama por F6, sigue alfil C4 jaque, rey G7, torre de H a E1. Las blancas se han apoderado de las dos filas abiertas y claramente tienen una gran ventaja. El cambio de las damas por parte de las negras aquí favorecería igualmente al bando blanco, que tiene todas las columnas abiertas centrales a su disposición, mejor desarrollo
y en definitiva una mejor estructura. Por lo tanto, una clara ventaja casi ganadora. Regresando a la línea principal, las negras juegan enroque corto y el blanco enroque largo. Siguen aquí dos posibilidades. Las negras pueden jugar o bien torre E8, que estudiaremos en otro vídeo, presionando sobre el peón de E4, o de lo contrario, caballo C6. Esta jugada, que está generalmente conectada con la idea de contraatacar en el ala de dama por medio del cambio caballo por D4, seguido de alfil E6, C5, como estamos indicando con las flechas, dama A5 y en algunas variantes B7 a B5, lo cual conduce a un juego bastante agudo. Las negras tienen aquí las posibilidades de un contrajuego contra el enroque de las blancas, pero por regla general el ataque blanco es mucho más rápido y se lanza con mucha más facilidad contra el enroque de las negras. Seguimos aquí con F3. Observe esta posición, como habíamos mencionado anteriormente. Si el peón de C7 estuviese en E7, estamos en una variante del dragón yugoslavo, donde las negras tienen la columna C abierta y le da más posibilidades. No siendo así en esta variante, donde la columna C está cerrada y las negras tienen que recurrir a otros recursos para iniciar un ataque contra el ala de dama. El blanco contra F3 se puede enfrentar a tres variantes. Una torre E8, que transpone a la línea torre E8, que estudiaremos, como mencioné, en otro vídeo. La otra es entregar su alfil con alfil E6, tentando al blanco para que elimine ese caballo central, pero esto después de caballo por E6, F por E6 y H4, las blancas tienen una clara ventaja conectado con los avances de peones G4, H5 y H5 por G6 y el ataque a través de la columna H. En la partida entre Berg y Larsen en Dinamarca en 1991, siguió dama E8. Además de haber perdido la pareja de alfiles, las negras tienen debilidad en las casillas blancas. El blanco, Berg, continuó con G4, D5. Larsen sabe que lo mejor es una reacción en el centro contra un ataque en el flanco, pero el blanco tiene muy bien controlado el centro. ¿Quién jugó ahora? E por D5, caballo por D5, caballo por D5. E por D5 y sin pérdida de tiempo ante la captura del peón de D5, Berg continuó con H5. El negro defendió con torre D8 su peón de D5 y continuó el blanco con H por G6, H por G6, alfil G5, atacando la torre, pero sobre todo que el alfil en E3 estaba bajo el fuego de la dama E8, por lo tanto se pone en una posición mucho mejor para en un futuro trasladar la dama a la casilla H2 y atacar en dicha columna. Siguió torre D6 y ahora torre E1. Las blancas tienen una gran ventaja. Quienes ya han creado ataques sobre amenazas sobre el enroque de las negras y también, como en otras variantes, tienen su rey bien protegido con su escudo de peones. Volviendo a la línea caballo por D4 en lugar de torre E8 o en lugar de alfil E6, que no es muy agradable, sigue alfil por E6
y alfil E6. Esta posición la conocemos también con el dragón, pero con el peón en E7. Por lo tanto, favorece mucho más a las blancas. Pero el negro aquí, después del cambio caballo por D4, está llevando su plan de contraataque en el ala dama. El blanco continúa con G4 y ahora C5, alfil E3. Y el negro hace dama A5. Él ha llevado a cabo su plan, pero el ataque blanco es mucho más rápido. Ahora, de acuerdo al plan de este tipo de posiciones, el blanco jugó alfil H6. Prácticamente esta jugada es un patrón, típica en estas posiciones. Las blancas pueden combinar perfectamente su ataque contra el rey negro con ganancias de material en el centro, como por ejemplo la debilidad de los peones de D6, que puede ser capturado en cualquier momento, y si las negras avanzan el peón a B5, el alfil de C1 lo puede capturar. El ataque de las negras, a pesar de que el blanco capture el peón en B5, es perfectamente rechazado. El ataque de las negras es rechazado y el blanco puede mantener su botín y continuar el ataque en el otro flanco. Seguimos con cuatro posibilidades del negro en esta posición. Uno, directamente B5, con lo cual ya sacrifica el peón directamente. Esto ocurrió en la partida entre Sándor y Gross en la ciudad de Balatonberenyi en 1996, en Hungría. El blanco continuó con alfil por G7, rey por G7 y caballo por B5. Aquí propone el cambio de dama que por supuesto las negras no van a aceptar. Entramos entonces en una continuación que parece peligrosa para el blanco. Dama A2, amenazando mate con dama A1. Pero el blanco tiene el recurso de aprovechar la diagonal negra y juega dama C3. Observe bien esta posición, puesto que es típica del ataque al enroque, cuando se han eliminado los alfiles de casillas negras. Se amenaza G5, ganando el caballo, y se libera la casilla de 2 para el rey en caso de que la dama negra dé un jaque en A1. Sigue H6, defendiéndose de G5, pero el blanco insiste con H4. Las negras se defienden con torre H8, aprovechando que G5 podría dejar sin protección la torre de H1, que se retira ahora a G1 y la misma amenaza de avanzar en G5. El negro se defiende de la única manera para impedir G5 del blanco, jugando G5, pero el blanco insiste nuevamente sobre dicha casilla jugando F4 y las blancas tienen una posición ganadora. Este es un tema característico que también lo veremos a través del vídeo otra vez en este vídeo. Por lo tanto, esa es una continuación favorable al blanco. Otra que es peor es alfil por A2. Esto pierde inmediatamente después del cambio alfil por G7, rey por G7, caballo por A2, dama por A2 y nuevamente dama C3. Amenaza G5 con el mismo tema que habíamos visto anteriormente. Si H6, H4, torre H8, torre G1, G5, F4, que puede ver nuevamente el tema regresando a la posición que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, es una posición completamente perdida para las negras. La otra continuación es torre F de 8, pero sigue igualmente el cambio de alfiles que está dentro de los planes de las blancas, alfil por G7, rey por G7
Y ahora nuevamente otra posibilidad, rey B1. Dos posibilidades, rey B1 es una que merece atención. Ese rey ahí siempre está bien protegido. B5, G5, caballo H5 y dama E3. Al quitar la dama de D2, el caballo de C3 podrá ir libremente a D5, con lo cual la ventaja del blanco es bien clara. Tiene mejor estructura de peones, el caballo de H5 de las negras está fuera del juego y podría seguir en cualquier momento también un avance como F4 o F5. Es una posición muy buena y de clara ventaja para el blanco. La otra alternativa del blanco es jugar en lugar de rey B1 rápido, en dirección rápida al ataque con H4 y nuevamente las negras dos variantes, dos alternativas, alfil A7, que no debe ser buena, puesto que ahora sigue H5, alfil E6. Ahora no hay peligro de mate en A1, puesto que el caballo puede perfectamente cubrirse en G1 y sigue H por G6. El negro tiene dos ramificaciones, capturar F por G6, pero entonces aquí se va a producir otro tema de ataque. Sigue dama H6, rey G8, G5, caballo H5. Y aquí el tema táctico está en aprovechar la debilidad del alfil D6 jugando torre por H5. Ojo con este tema, también está varias veces presentado en este vídeo. Así que a dama A1 no hay otra alternativa que retirar con el caballo a B1, alfil A2. Todo parece que las negras están en buena disposición de ataque, pero no es así. El blanco gana rápidamente con dama H6 y ahora dos variantes también. Una, rey G8, pero esto pierde inmediatamente después de la captura G por H7, jaque, seguido de dama por F6, mate. La otra es ir con el rey a H8, pero igualmente después de G7, jaque, rey G8, el blanco continúa el ataque con G5 sin temor a la captura en B1 del caballo en B1, puesto que el ataque del blanco va a ser de mate. El negro intenta un contrajuego central con D5 para abrir la columna D y darle mate al rey, capturando el caballo de B1, pero ya es muy tarde. G por F6 amenaza directamente mate con dama por H7, dama por B1 jaque, rey D2. Ahora el jaque a la descubierta D por E4 no resulta efectivo, puesto que las blancas tienen rey C3 y el mate en H7 es inevitable. Regresando a la línea principal de la partida, H5. Esta variante es el rompeola, conocido también en el dragón, intentando que las blancas no avancen ese peón a H5. Pero el blanco continúa con la captura H por G5, caballo por H5, torre G1. Esta jugada es importante porque pone bajo rayos X al rey de G7 y cualquier posibilidad de captura del caballo de H5. Las negras continúan con B5, dama G5, y aquí se produce la primera amenaza sobre el caballo de H5. B4, claramente al blanco no le conviene cambiar el caballo de C3 por el caballo de H5 y mantiene su defensa con el caballo en B1. Aquí el rey está bien protegido, mientras que las negras siguen al descubierto.
Torre H8, la jugada para defender el caballo, torre por D6. Amenaza torre por E6. Sigue torre E8, dama E5, rey H7, torre A6, dama D8 y alfil B5. El blanco tiene una clara ventaja. Ahora capturará uno de los peones negros en el flanco de dama, ya sea el de A7 o el de C5, obteniendo así una ventaja material. Esto ocurrió en una partida entre Yurtayev y Gulko en Frunze 1985. Regresando a alfil por H6, que es la última posibilidad que estamos analizando por parte de las negras y la vemos como línea principal, el blanco responde con dama por H6. El negro jugó, puede jugar la captura del peón de A2 con alfil por A2. ¿Qué ocurrió en la partida entre Henningan y Westerinen en Gausdal 1995? Pero después de H4, alfil E6, H5, el ataque de las blancas es muy fuerte. Se amenaza la captura H por G6 y el tema táctico de aprovechamiento del alfil de E6. Veamos, las negras si juegan ahora dama A1, falla por la continuación rey D2, dama por B2, torre B1. La dama se tiene que retirar forzosamente a A3, dama A3, H por G6, F por G6, G5. Y después de caballo H5 forzado para impedir el mate en H7, sigue torre por H5, con lo cual se aprovecha la debilidad, la indefensión en que se encuentra el alfil de E6. Por lo tanto, ellas se retiran a C7, pero igualmente el blanco obtiene ventaja con caballo B5, dama E7 y caballo por D6. Después de caballo D7, F4, alfil por G4, el blanco no le hace falta la torre de D1 y juega alfil C4, con lo cual amenaza directamente H por G6 con mate prácticamente inevitable. Sigue rey H8, pero después de caballo por F7, jaque, torre por F7, alfil por F7, G por H5. Las blancas aquí tienen una fácil victoria con torre por D7, alfil por D7, dama por H5. Están amenazando mate en H7, que es defendido con dama por E4, pero después de dama H6, la amenaza de dama F6 mate es prácticamente inevitable, por lo que las negras estarían completamente perdidas. Así que B5 fue la continuación, y aquí estamos continuando o estamos analizando la partida entre Makarichev y Tugmako en Palma de Mallorca en 1989. Seguiremos unas cuantas jugadas más hasta finalizar nuestro vídeo. Sigue alfil por B5. Aquí lo mostramos puesto que comprobamos que esta captura, aunque abre columnas contra el enroque de las blancas, no representa ningún peligro para ella. Torre a B8 y ahora se sobreprotege el alfil de B5 con A4. Sigue A6 y torre por D4. Por D6, perdón. Las blancas hacen todo lo posible para alcanzar la débil casilla de F6 y este es el inicio con el cual amenazan E5 seguido de caballo E4 y caballo F6
con ataque de mate por las casillas negras contra el enroque del adversario. Por ese motivo, la continuación de la partida persigue siempre ese objetivo por parte de las blancas y evitar que el blanco ocupe dicha casilla por parte de las negras. Sigue la captura del alfil a por B5, E5. Ahora, dos posibilidades: o retirar el caballo a E8 atacando la torre de D6, lo cual al blanco no le interesa y juega caballo E4, puesto que su objetivo es la casilla F6. Ahora amenaza caballo F6. El negro está prácticamente forzado a jugar F5 y sigue caballo G5, con lo cual, al amenazar mate en F7 y el alfil D6, las negras tienen que devolver la pieza y en este caso la ventaja de las blancas será mucho mayor, que recuperan la pieza con intereses. Por lo tanto, caballo por G4 para crear una lucha más compleja. He respondido de todas formas con F por G4. Nuevamente se amenaza el traslado del caballo a E4 seguido de caballo F6 y las negras lo defienden por medio de dama B4. Las negras ahora impiden con ese movimiento el salto caballo E4, pero el blanco tiene A5. De pronto el peón A se convierte o se transforma en un peón muy peligroso pasado en A5, que será de la preocupación de las negras, quienes jugaron ahora dama por G4, torre E1, insistiendo nuevamente en la casilla E4 para llevar allí su caballo. Las negras aquí juega dama F5, dama H4, B4 y ahora caballo E4. Finalmente el caballo llega allí amenazando caballo F6 jaque y dama por H7 mate. Las negras se defienden con H5, torre D2, ahora rey H8. Sigue caballo C5, torre B5 y torre F2. Las negras aquí tienen que abandonar su dama, porque si no la entregan podría seguir este otro final que también es una forma de defenderse, pero las blancas quedan con ventaja después de dama G4, dama F6 jaque, rey G8, torre F4, dama H3, torre F3, dama G4, torre G3. Después de dama F5, torre G5, dama por F6, E por F6. Las blancas tienen ventaja. Ellas tienen un peón de ventaja y además amenazan caballo por E6, ganando una pieza. Por lo tanto, el final es completamente ganador para las blancas. Tengo que pensarlo porque a veces se me va y digo las negras como me ocurrió en un vídeo, pero aquí ventaja ganadora de las blancas. Seguimos con torre por C5, con lo cual entregan su dama para tener una mejor herramienta, mejores posibilidades defensivas, pero después de torre por F5, alfil por F5, torre E2, defendiendo el peón de C2. La relación material es a favor del blanco, pero el negro aún tiene más posibilidades defensivas que finalmente deben perder. Pero hay que jugar todavía más fuertemente por parte del blanco. Así que seguimos con rey G7, a lo que sigue dama F6 jaque, rey H6 y ahora caballo por C5. Las blancas aquí han convertido su ventaja posicional en ventaja material. Ellas ahora tienen
tenemos aquí, podemos contar 5 peones contra 4, un peón de ventaja. El rey de las negras todavía está debilitado. Aún siguió esta partida entre Makarichev y Tukmakov en Palma de Mallorca en 1989 con torre B5, caballo por E6, F por E6, dama por F5, torre por F5, A6. Ya reproducimos aquí la partida para que vean todas las variantes que han surgido a través de la misma y cómo se materializa esta ventaja. Se pasó ahora, ya estamos en un final de 2 torres y se transforma el mismo en uno de torre sencilla. Torre F por E5, torre por E5, torre por E5. Siguió torre D6. El negro ha recuperado su peón, pero tiene muchas debilidades, como es el de B4 y el de A6. Las negras van desesperadamente hacia el ala del rey para intentar capturar el peón de H2, pero la ventaja del blanco en el ala de dama es muy grande y después del rey G5 continuaron con C4, rey H4, rey C2, rey H3, rey B3, rey por H2, rey por B4, torre E1, A7, torre A1 y ahora aquí un golpe táctico característico de los finales de torre. Las blancas jugaron torre de 2 jaque, una jugada intermedia que fuerza a las negras a tomar una decisión, ir a la tercera fila o a la primera. Veamos qué sucede si va, digamos, a rey G3, entonces seguiría torre de 3 jaque, el rey se mueve a F4 y se cubre la columna A con torre A3, con lo cual el peón de A7 va a promover. La otra variante, después de torre D2, sería ir a la primera fila. Torre rey G1, pero sigue torre D1. En este caso, después de este jaque, las negras tienen que permitir, tras torre por D1, la promoción del peón en dama con A8. Así que de esta forma hemos llegado al final de esta apertura abierta variante Philidor, donde las negras capturan E por D4 y después realizan el fianchetto de G6. Es un vídeo extenso, pero muy instructivo por los métodos de ataques y contraataques que existen por ambos jugadores. Espero que les sea de utilidad. Cuídense, les deseo mucha salud. Yo estoy en casa y usted también debe estar en casa para ayudar a todos los demás. Salir solamente lo necesario. Sin más, nos vemos en otro vídeo de ajedrez cardenense. Muchas gracias y chao.